¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, su espacio, su conversatorio, en donde con nuestros invitados platicamos, conversamos de diferentes y muy variados temas. El día de hoy, si llegaste aquí por recomendación de tu tía, de tu abuelito, de tu primo, de tu vecino, o llegaste aquí por error, casualidad o coincidencia, si en este momento estás en la central esperando el autobús o en el aeropuerto esperando tu vuelo, acomódate porque vamos a platicar. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Apreciamos mucho el valor de su compañía y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, en Spotify y YouTube, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y, ¿por qué no?, que nos compartan y nos recomienden con sus amigos y que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy estamos en un episodio más de esta tercera temporada y me da gusto estar con dos jovenzuelos casi recién desempacados del viejo continente, y me es grato presentarles aquí al buen Raúl Hernández y a David Omar Domínguez. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Bien, bien. Hola, gracias. ¿qué tal? Bien. Gracias. ¿Nerviosos? Un poco, sí. Un poquillo, ¿no? Que los ven algunas gentes aquí Qué buena en introducción, Y bueno, están aquí con nosotros, pues como ya escucharon, Raúl Hernández y David Omar, dos jóvenes que tienen poco de haber llegado aquí a México porque estuvieron, ¿cuánto tiempo estuvieron? 8 meses. 8 meses por allá, por la madre patria, hombre, allá en España. Así es que vamos a platicar con ellos acerca de su estancia allá, cómo decidieron irse, qué fue lo que encontraron allá, con quién se encontraron, qué fue lo que hicieron y por qué se regresaron, hombre, si estaban tan a gusto allá. No se crean, pero vamos a platicar con ellos acerca de esta experiencia. Pero antes de esto, pues para los que no los conocen, si quieren por favor presentarse, algo breve de ustedes, quiénes son, a qué se dedican, cuántos años tienen, etcétera, lo que ustedes quieran decir. Si quieres tú, empezamos contigo, David. Sí, yo soy David Domínguez, soy de allá de Gómez, bueno, de aquí de lado. Pues tengo 23 años y ahorita estoy trabajando como intérprete médico. Entonces, pues gracias a eso es que tuvimos también la oportunidad de estar viajando, de estarnos moviendo, y pues aquí contento de estar en este episodio con Abraham platicando. Gracias, David. Raúl. Mi nombre es Raúl, tengo 24 años, soy ingeniero mecatrónico, he trabajado también como maestro de inglés, como intérprete médico también. Eso fue lo que hacía en línea allá junto con David. Y yo soy de aquí, de Torreón, me reúno en la iglesia de Valle Verde. Y yo creo que, desde el 2016 aproximadamente soy cristiano, soy creyente. Excelente. Pues muchas gracias ahí por darnos un poco de contexto de quiénes son ustedes. David mencionaba que es de Gómez Palacio, que es la hermana república de aquí, cerca de Torreón, para los que no conocen. Y bueno, David, Raúl, se fueron 8 meses a España. Primero que nada, ¿qué fue lo que los motivó a irse tan lejos? O sea, porque no iban aquí a 2 horas, 3 horas. ¿Qué fue lo que los motivó a irse? Y si ya tenían bien claro a dónde iban a llegar. Sí, pues bueno, a Raúl y a mí desde siempre pues nos ha gustado viajar. Aquí incluso pues estuvimos en Colombia y hemos estado aquí en México pues viajando. Y a veces pues nos vamos y pues sin saber exactamente a dónde ir, pues nos gusta conocer, a la aventura, todo eso. Entonces yo tengo un amigo en San Luis que me marcó una noche y me preguntó que pues me dijo que estaba la oportunidad de que él se iba a ir de intercambio a España. Entonces me dijo pues cómo la veía, si se iba o no, y ya pues yo le dije que sí. Y tiempo después, yo dije, estaba pensando y dije, pues no estaría mal que me fuera con él, ¿no?
Pero él iba por parte de su escuela. Sí, él iba por parte de la universidad, así Ujú. como intercambio. Entonces, Estamos hablando de Abdiel Matrón. Abdiel, ¿verdad? Que Sí, sí, él sí. ya se regresó también. Sí, ¿verdad? de Un hecho, saludo a Abdiel porque él nos ayudó precisamente sí. en el podcast, en el episodio sí, que sí. hicimos con Con Domingo Domingo Sánchez, que ahorita vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Perdón, Sí, continúa. sí, sí. Y bueno, él, pues me avisa y yo, pues, o sea, se me ocurre, ¿no? Ah, pues estaría padre irme, Abdiel es muy amigo mío. Y dije, pues estaría padre acompañarlo, ¿no? Y todo eso, y sirve pues No se vaya que a perder conocemos, allá. sí, sí, sí. Y yo pues como sabía que Raúl era, pues también le gusta, pues le gustaba igual que yo todo eso, lo invité, sabía que era la persona que me iba a decir que sí. Entonces le mando mensaje. ¿Y te acuerdas de eso que te dije, más o menos? Sí, pues en ese tiempo, pues yo ya había terminado de estudiar, estaba prácticamente libre, no tenía nada que me atara aquí. Y recibo que el hacer. mensaje. Recibo el mensaje y me dice David, hey, ¿qué tal si nos vamos por 6 meses a España? Y ya, 6 pues, meses, al principio al eran 6 principio eran 6 meses. meses, Sí. porque era acompañar a Biel en el semestre de intercambio. Que se acomodara, que Sí, no le faltara sí. nada, que no se Llevarlo a la perdiera. Llevarlo a la escuela. Sí, sí, sí. Y pues ya, como no tenía ningún compromiso fuerte realmente y estaba trabajando en línea, pues dije, pues va. ¿Tú tenías trabajo Sí, yo también estaba trabajando en línea. en línea Y también? por lo mismo, pues dijimos, o sea, pues no tenemos ahorita como alguna responsabilidad más fuerte aquí que el trabajo, Ujú. pero pues se puede hacer desde allá. Sí, pues la ventaja de que sea en línea lo puedes Sí, sí, sí. hacer desde cualquier parte, ¿no? Sí. Y luego, pero para todo esto, bueno, obviamente surgió de una invitación, por así decirlo, de Abdiel, Autoinvitación. autoinvitación. ¿Cómo fue que pidieron dirección? Me imagino que oraron, ¿no? No fue nada más, no, así me voy. O no sé, ¿verdad? Quiero pensar. Oraron para ver si iban a tomar ese viaje o pidieron dirección, consejo de sus papás, de sus hermanos, o hermanos de la iglesia, amigos, demás. ¿Cómo estuvo? Pues La risa de en mi Raúl. caso, en mi caso, la verdad es que lo decidí así de manera impulsiva, Ujú. la verdad. Y luego ya lo platiqué con mis papás, estuve orando al respecto y creo que mis papás ni me creían que me iba a ir. Yo tampoco lo veía tan posible, pero al Ajá. final sí sucedió. Y, y ya, pues de hecho, muchas cosas de las que hicimos, que nos pasaron en este viaje, vimos que pues podemos decir que fueron la voluntad de Dios o que fueron gracias a Dios porque iban funcionando. Porque muchas veces nos ponemos a orar o decimos, pues hay que orar para ver si es la voluntad de Dios. Pero tampoco es como que en un sueño o va a venir un profeta y nos va a dar las respuestas de que sí es mi voluntad. Que te llegue un mensaje, ¿verdad? Sí. Ajá, tal cual. Entonces, muchas cosas las empezábamos a hacer, empezamos a intentar y ya en la acción se nos abrían puertas o se nos cerraban puertas Se facilitaba todo. y ya nos iba dirigiendo Dios con hermanos o con situaciones, contactos. Ujú. Y en este caso, pues, así fue posible ir. Sí. Adelante. Sí, o sea, pues en mi caso fue igual, pues iba buscando aventura, ¿no? En realidad no fue como que íbamos buscando aventura, viaje, pues conocer, Ujú. pues hacer, no sé, cosas diferentes, ¿no? Entonces, no fue como que haya... Sí, o sea, pues igual como dice Raúl, o sea, tú pues vas actuando y vas viendo que Dios va abriendo puertas o va cerrando puertas. Y pues igual también yo pues hablé con mis papás y pues al final me dijeron, mi papá recuerdo que me dijo, está bien, me dijo, te bendigo, me dice que les vaya bien, nada más comunícate y pues busquen también una iglesia, ¿no? Donde congregarse. Sí, claro. Entonces ya fue como, ya estás como más tranquilo, ¿no? De que pues sí, Tenías como que la aprobación de tus sí, papás. sí, tenía pues la bendición prácticamente de mi papá. Ujú. Entonces sí. Y algo que mencionas que comentó tu papá, que yo creo que es muy importante, es algo que les quería preguntar. Te dijo, no, busca una iglesia allá. ¿Ya sabían primero a dónde iban, a qué ciudad iban a llegar? ¿O fue así de que a donde nos lleve el viento?
Y ya si sabían a dónde iban a llegar, ¿cómo le hicieron para buscar una iglesia? Pues ya, o sea, sí teníamos el lugar, la ciudad específica, era Cartagena, España, Murcia, perdón. Bueno, que también es España. Pero lo teníamos porque ahí era la universidad en la que Abdiel se iba a ir de intercambio. Ahí en Cartagena. Sí, en Cartagena. Entonces, pues la ciudad ya estaba desde el principio. Okay. Nada más, pues llegando allá tuvimos que contactar a la iglesia. De hecho, Raúl fue el que contactó a la iglesia. Sí. ¿Y cómo la contactaste? Pues alguno de tus familiares, ¿no? Nos consiguió el contacto. Sí. Uno de mis familiares me consiguió el contacto y, bueno, de hecho pregunté a Estados Unidos y de Estados Unidos le mandaron el contacto de la iglesia. Ya, pues llegando allá nosotros marcamos. La verdad, quién sabe cómo se consiguió el contacto, pero a mí me lo pasaron. Y ya un día, yo creo que fue preguntamos para ir el primer domingo después de haber llegado. Y nos contesta Encarna, la esposa de Domingo, el pastor de la iglesia. Y pues medio confundida. ¿Llamaron, ¿no? por teléfono? Sí, le llamé por teléfono y pues confundida así de qué se trataba la llamada, quién le estaba llamando. ¿Quién era? ¿Por qué conocen a mi esposo? ¿Quién es? Y no, pero pues me dio la información, los horarios de las reuniones y pues decidimos ir y ya fue como los conocimos. Voy a ir un poquito más atrás. Les consiguieron el contacto, pero fue porque ustedes lo externaron, me imagino, a sus papás, a los líderes de su iglesia, y a lo mejor esa fue una cadenita que se fue haciendo grande o fue pasándose la voz para que a alguien que al final de cuentas conocía a alguien en Cartagena les pasara el contacto. ¿Fue así o fue de que buscaron en internet o cómo? No, de hecho, sí, fue así como en plática con amigos y todo. Que había sí, pues mi cuñado, yo le conté del plan y todo, y pues le dije también que estábamos buscando una iglesia allá. Y me dijo que pues que me iba a tratar de ayudar, ¿no? En Estados Unidos, a ver si conocían a alguien allá. ¿Tu cuñado Raúl? No, Samuel. Ah, ok. Sí, Samuel Carranza. Entonces él preguntó allá y fue así. Pero era como, no estábamos seguros, ¿no? Porque, o sea, pues te pueden pasar el contacto de una iglesia, pero no sabes si pues es una, o sea, si te vas a quedar ahí o no. Entonces también como que era llegar allá y, o sea, y ver si esa era la iglesia o irnos a otra iglesia. Entonces, y nada más tuvieron un contacto, una iglesia a dónde llegar, y fue ahí. Sí, fue ahí. O sea, no fue así como que vamos a ir un domingo y luego esta otra el otro domingo. Nada más hubo una y a esa a dirigirse. Pues de hecho era interesante porque era lo que platicábamos, porque inicialmente pues ya llevamos ahí en Cartagena que una semana casi. Y ¿de qué? O sea, de que habíamos llegado a Cartagena. Entonces estábamos nosotros tres, pero pues ya habíamos salido y conocido y explorado ahí toda la ciudad, ¿no? Entonces estábamos ya buscando pues como relacionarnos con gente de ahí. Ya habíamos conocido otros mexicanos también que iban de intercambio y pues queríamos conocer cristianos, ¿no? Ahora. Entonces fue cuando decidimos ir a la iglesia y inicialmente íbamos buscando jóvenes pues para hacer amigos y todo, ¿no? Claro. Entonces recuerdo ese primer domingo que llegamos y puro señor ya pues adulto. Entonces era como el contrario totalmente de lo que estábamos buscando. Es que llegamos y que dijimos, y bueno, pues nos está escuchando pues no. Domingo, No, sí, ya se lo dije, se lo he dicho. Sí, estuvo un poco extraño, pues la verdad se sentía un poco fuera de lugar porque éramos los únicos jóvenes sí. ¿Entre cuántas personas? No, tampoco eran tantos, eran unos 30 yo creo a lo mucho. Pero en su mayoría, bueno, adultos, ¿no? Sí, ya sí, mayores. Pero adultos ya mayores. Sí. Entre ellos estaba Domingo, el pastor Domingo. El pastor Domingo ya tuvimos un episodio con él en la temporada pasada que nos contó su testimonio. Si no lo han visto, también ahí búsquenlo en los videos y él nos platica cómo también llegaron aquí sus hijos adoptivos mexicanos. Entonces, una vez que encontraron la iglesia y que fueron a visitarla, fue un domingo y llegaron así de que enos aquí, ya llegamos. ¿O cómo fue? Sí, pues llegamos a la reunión de domingo, o sea, del día domingo. Con el pastor Domingo. El pastor Domingo. Y
Pues entramos, estuvimos ahí en la reunión. De hecho, es muy similar al tipo de reuniones que tenemos aquí entre las iglesias hermanas, Ok. que empezamos con cantos, alabanzas, luego la cena del Señor, mm, la ofrenda Ujú. y luego ya el mensaje. Ok. De hecho, en varias iglesias es muy similar, se hace lo mismo. Y ya al final, ya fue cuando se nos acercó Domingo y, no, y nos empezó a platicar con nosotros. Al inicio, pues, fue poco porque creo que tampoco tenía mucho tiempo, pero ya después, durante la semana, nos invitó a comer para conocernos realmente, platicar. Todos nos preguntaban cómo habíamos encontrado en la iglesia, por qué habíamos ido allá a Cartagena. Tenía Ajá. mucha curiosidad, la verdad, Sí. de cómo estábamos ahí. Sí, pues es que siempre es un, ¿cómo decirlo? Supongo que al ser un país extranjero, pues a lo mejor tienes compañeros, conocidos, lejanos, que, pues este conoce a otro, que conoce a otro, que es de España, que es de Cartagena o cosas así. Entonces se hace como que más increíble que de una localidad a lo mejor no tan conocida pudieras haber llegado con alguien, ¿no? Digo, le pasó también a Marcos en otro de los episodios que tuvimos con él cuando llegó a Japón, pero él sí creo que tuvo ahí varias opciones y llegó a una iglesia también muy similar. Y es algo que les quería preguntar. ¿Qué, qué, ¿Cómo es la iglesia allá? ¿Qué semejanzas, qué diferencias encontraron? Aparte en el formato de la reunión, la liturgia, ¿qué diferencias, qué semejanzas encontraron? Pues, bueno, al menos en la que llegamos, pues era iglesia hermana, ¿no? De hecho se llama así, Asamblea de Hermanos. Y pues es prácticamente somos, se podría decir que de la misma denominación. Ujú. Entonces, pues como dice Raúl, es muy parecida en ese aspecto, pero pues yo creo que lo que más pues era, por ejemplo, temas como, que es algo como como más que nada un choque cultural también, ¿no? Ujú. Como el tema de la cerveza, el Sí, alcohol. el alcohol. Sí, sí, sí. Y pues más que nada, sí, o sea, como como en eso, ¿no? Porque pues la liturgia era la misma, Ujú. pero más que nada pues eran como en temas así como la cerveza, cómo veían los tatuajes y cosas de ese tipo que pues para nosotros era completamente algo eh, pues diferente, ¿no? Claro. Entonces sí, más que nada, no sé tú si notaste alguna otra. Sí, pues al inicio solamente teníamos esa opción y solamente íbamos ahí. Ya después Domingo, como él conocía todas las iglesias de Cartagena, pues ya nos fue invitando a Ujú. otras y visitamos. Visitaron otras Sí, sí, iglesias Sí, con al él. final conocimos bastantes iglesias, la verdad, y visitamos varias. sí. ¿Como cuántas más o menos? Pues estaba la Iglesia Bautista de Cartagena y luego APR, que significa a los pies del rey de Murcia. También una iglesia en Alhama de Murcia, que es otro pueblo un poco más alejado, y todo por amigos que teníamos en común, amigos que conocimos ahí en Cartagena. Ujú. También tú fuiste más, ¿no? Casa de oración, con los gitanos. Ah, los gitanos, Con sí. los gitanos. Domingo Sí, me platicaba mucho de de los los gitanos que los gitanos. quería llevar Sí, a sí, Sí, los conocerlos llevamos, y sí los sí. llevó entonces, ¿verdad? sí, totalmente diferente. Sí. Sí, sí, sí. Y luego, pues también, bueno, de hecho también cuando estuvimos en Reino Unido, estuvimos yendo a iglesias. Ujú. Y ahí también era como, pues ya obviamente todo cambiaba, ¿no? Era en inglés, pero era muy, muy similar a nuestras iglesias también. Ujú. Sí. Entonces, eso también como fue interesante, ¿no? Como conocer Sí. de otros países. Estuvieron un tiempo en Cartagena, ahí con Domingo, y luego en qué momento se fueron a Reino Unido, porque se fueron a la misma ciudad, era en Escocia, si no me equivoco. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese brinco? ¿Por qué decidieron irse para allá? ¿Fue por trabajo? Ya me habías tú platicado algo más o menos, pero si quieren explicar, por favor. Sí, pues si quieres así rápidamente para responder la otra pregunta de qué diferencias había, algo que notábamos era que, o sea, decía eso, de que visitamos muchas iglesias, pero específicamente en esa, en la de el hermano Domingo, algo que sí yo noté es que se involucraban mucho en el servicio social, el servicio a la comunidad.
que de hecho ahí ya estábamos ayudando como voluntarios en un banco de comida de la iglesia. Ah, ok. Y hacían muchas actividades de ese tipo, muchas reuniones de jóvenes, reuniones para evangelizar, reuniones con las mismas personas del banco de comida, y en general se notaba mucho ese deseo de servir en la sociedad. Ujú. Entonces estábamos muy involucrados no solo en la iglesia, pero también en la sociedad. Ok. Y entonces ahora la siguiente pregunta, pues así resumido, es por el área Schengen, que son casi todos los países de Europa, pero no todos, y España sí está incluido. Entonces dentro de esa área, en un periodo de 6 meses, solo podemos estar dentro 3 meses y tenemos que estar fuera 3 meses, Fuera del país. fuera del área Schengen. Ah, ok. Ajá. Entonces países que no son del área Schengen son, por ejemplo, Reino Unido, Irlanda, África, por ejemplo, también, o países de Europa del Este como Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia. países así. Son como 8 más. Sí, Pero sí. pues a ustedes les quedaba más cerca. Bueno, de hecho no, les quedaba más cerca África, ¿no? Porque Cartagena está en la costa sur, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Marruecos nos quedaba muy cerca. Ujú. Sí, pero, o sea, por ejemplo, ahí también vas viendo como Dios va guiando, porque nosotros pues viajábamos por medio de voluntariado, ¿no? Ahí. Ujú. Entonces, ¿Qué es el voluntariado? hay una aplicación, una página que se llama World Packers, y ahí puedes, pues tú tienes tu perfil y hay personas que son los hosts, ¿no? Los hospedadores, que ellos, que tú intercambias trabajo con ellos a cambio de alojamiento y comida, básicamente no, es eso. Entonces nosotros, pues como tampoco no teníamos mucho dinero para estar pagando hoteles y cosas así, pues decidimos hacerlo de esa manera, y estaba interesante pues porque conocías gente también, hacías cosas diferentes y todo. Entonces, como nosotros, de hecho, que fue hasta como 3 días antes de irnos de ahí de España, supimos que íbamos a Escocia. Porque era de que estábamos esperando a ver quién mandamos solicitud aquí, allá, a varios países, a ver cuál nos ¿Quién respondía. aceptaba la Sí, solicitud? sí. Y al Sí. final fue en Escocia. En Escocia. Antes de irnos, Perdón, los dos juntos se fueron a Escocia. Sí, sí, Abdiel se quedó. Sí, sí. porque él tenía su visa de estudiante, Ah, ok. entonces él sí podía estar ahí los 5 meses que eran. Él estaba legalmente, Sí, no sí, como sí. ustedes. Hasta ese punto estábamos legal. Y como el plan era regresar en febrero, entonces por eso nos teníamos que salir 3 y luego Sí. regresar otro mes. Sí, para que no se les la estancia fuera, como decías ahorita, no partida 3 adentro, 3 afuera. Sí, sí, sí. Ok. Perdón. Sí. ¿Luego? Justo antes de irnos a España, estuvimos viajando dentro de México y de hecho fuimos voluntarios en una convención estudiantil, los dos juntos, ¿En dónde? en Peña de Bernal, en Querétaro. Ah, ok. En la, ¿cómo se llama? Convención Estudiantil Nacional de ACE, el programa del PEP, la Escuela Ah, Cristiana ok. de aquí, de Torreón. Ahí en las instalaciones de Palabra de Vida. Sí, Ajá. sí, sí. Ahí. Ok. Sí, y esa fue nuestra primera experiencia de voluntariado juntos. Entonces, pues ya conocíamos esa plataforma de World Packers, pero la verdad nunca lo habíamos intentado. Entonces, como ni de chiste íbamos a poder pagar tanto dinero por tanto tiempo, pues decidimos intentarlo. Y pues había un poco de incertidumbre porque nunca lo habíamos hecho. Y luego empezamos a aplicar a varios lados y en ningún lado nos aceptaban, no nos respondían. Hasta, como dice David, hasta como, sí, 3 días antes nos respondieron. Y ya fue cuando... Y fue agarra tus maletas y Sí, vamos a y nos Escocia. despedimos de todos y nos vamos. Pero sabían que iban a regresar, ¿no? Sí, 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 sabía Sí. que iban a regresar. Porque estuvieron 3 meses entonces allá en Escocia. Ajá. Bueno, eran 2 en España y luego iban a ser 3 y luego regresar un último para estar un último mes ahí en España Ujú. y luego ya regresar a México. Ah, Era el ok. plan. No, o sea, 2 meses dentro, 3 meses fuera Y luego y regresar. luego un mes más y ahí se completan 6. Ujú. Y luego se renueva otra vez. Entonces otra vez puedes estar 3 dentro y 3 fuera. Ah, Y el plan era estar ese último 1 del primer periodo de 6 y luego 3 más del siguiente periodo. Pero inicialmente nada más pues era hasta febrero, entonces por eso como Sí. nada más estábamos contando los Ah, bueno, primeros sí, sí. 6 Ok. meses.
Necesitamos hacer una tablita y con cuántos meses y todo. Pero bueno, lo interesante es que ustedes recurrieron a lo del voluntariado para aparte tener ese tiempo fuera del área que decías. Y aparte estuvieron pues trabajando de voluntarios porque no tenían remuneración, ¿verdad? Nada más era el hospedaje y supongo yo que la alimentación. Sí. ¿Y qué fue lo que estuvieron haciendo en Escocia? Uy, un chorro de cosas. Sí. Pues hicimos 4 voluntariados en total. Ah, caray. Si quieres yo digo el primero fue en Escocia, en un pueblo que se llama Pibus, que está a 40 minutos al sur de Edimburgo, la capital. Okay. Y ahí pues era un proyecto de hacer renovaciones en la casa de la persona que nos recibió. Y ya, simplemente renovaciones ahí en su casa. Reparaciones, sí. Por ejemplo, pintamos una cerca, le hicimos una puerta de madera, cortamos el pasto, en su garaje renovamos el piso, varias cosas así como de renovación. Sí, muy variado, en realidad. Sí. Muy bien. Luego de ahí nos movimos más al norte, a Inverness, que es donde está el lago Ness, el famoso monstruo lago Ness, ¿no? Sí. ¿Lo vieron? Claro. Le mandaron nos saludos. Tomamos una foto con él. No, de hecho sí nadamos y era nadamos ahí, pues nos metimos al lago Ness y era en diciembre. Estaba bastante frío. Sí, ahí nos contó más o menos Raúl la experiencia. Sí. Y ahí casi morimos. casi nos come el monstruo. Sí, ahí era a cuidar niños, prácticamente éramos niñeros. Niñeros. O sea, en un voluntariado fueron albañiles y amos de llaves y me imagino que también lo hacen en su casa, ¿verdad? Todo eso. Claro. Y luego ahora después fueron niñeros. Sí. Luego cocinando y todo. Ándale. Lavándoles la ropa a los niños, llevándoles a la escuela. No lavaban ni la suya. Andaban lavando la de ellos. Pero eso estuvo interesante. De hecho, fue a mí el que más me gustó, pues porque convives con los niños y lo disfrutas bastante. Y todo ese tiempo, pues igual yendo a las iglesias de ahí cerca. Y luego el siguiente. El siguiente fue en Irlanda, en un pueblo que se llama Derrington, como a unos 40 minutos de Dublín, la capital. Okay. Y otra vez, o sea, todos eran porque era la única opción disponible. O sea, donde nos escogían, ahí íbamos. Lo que nadie quería hacer. Sí, los mexicanos iban a querer. En la aplicación puedes así como escoger qué tipo de voluntariado quieres. Y al inicio pedíamos así de que el menos trabajo posible y los más beneficios posibles. Y ya al final era donde nos acepten. Sí. Aunque sea una comida al día, pero... Sí. Bueno, y otra cosa es que nosotros, como viajamos en pareja, o sea, como éramos los dos, entonces es más difícil que te agarren, ¿no? O sea, porque pues obviamente la casa tiene que tener espacio para dos, la comida para dos, y el trabajo igual tiene que ser para dos, si no, pues se desperdicia. Entonces también por eso era más difícil. Más complicado. Sí, porque esa era la condicionante, era siempre los dos, ¿va? Sí, siempre eran los dos. Entonces el tercer voluntariado ahí en Irlanda fue en una granja vegana de rescate de cerdos. Granja vegana de rescate. Un santuario. Sí, un santuario para cerdos. ¿Existe eso? Allá sí. Es como de esos albergues para perros, así como para perritos, que esos son muy comunes. Que rescatan así de la calle. De la calle, los rehabilitan, los sanan. Pero para cerdos. Para puerquitos. Pero pues ¿de dónde los agarran? ¿No andan en la calle o los agarran de granjas? Sí, andaban algunos, o sea, algunos eran rescatados de la calle. Sí, que andaban así, pues como aquí, los perros andan allá, ¿no? Cerdos. ¿En serio? Sí. Nunca me... mira, cuidado, no vayas a atropellar al cochinito. Tampoco es tan común, o sea, tan ¿no? común, Yo creo que era pero como de ahí de esa área. Sí. Órale. Pero como es, o sea, pues aquí están las ciudades, ¿no? Pero ahí es como los poblados son más chicos, las ciudades son más chicas. Sí, son como pueblos. Sí. Y pues es mucho campo. Entonces como pues es más fácil que un cerdo se haya escapado y ande nada más vagando. Qué mal cuidan a sus animales los granjeros de allá entonces. Sí. Pues es que de hecho ¿cómo se llama? La granja original era para caballos. Porque en el pasado pues usaban caballos para el campo, para transporte, para la guerra. Y ya para la guerra incluso.
Ya cuando quedaron obsoletos, pues la gente hasta los abandonaba. Entonces ya esas personas hicieron un santuario para caballos. Y luego ok. también hicieron uno para cerdos. Fíjate. Y ya, pues nuestro trabajo era, pues prácticamente servir a los cerdos. Sí, Te sentías como el hijo pródigo. Sí, prácticamente. la verdad sí, porque, bueno, los cerdos vivían en muy buenas condiciones, la verdad. Nuestro trabajo era darles de comer, hacerles la cama de paja, limpiarles ahí el campo, el estiércol. Y la verdad comían muy bien, o sea, vivían muy bien. Y los voluntarios, nada, hombre. Platicarles, rascarles, todo eso. Tenías que platicarles. Que decías, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿Cuántos allá en mi casa? En casa del pastor Domingo. Sí. Fíjate nada más, qué cosas. ¿Y se llamaba entonces Granja Vegana o cómo? Bueno, era santuario. Santuario. Se llamaba Sanctuary en inglés. Sí. Válgame. Y bueno, de hecho eso es pues rápidamente platicando, es chistoso porque de ahí nos corrieron. ¿Por qué? Se comieron la comida de los cerditos. No. Ay, qué caray, hombre. No, es que éramos completamente lo opuesto a lo que estaban ahí. Por ejemplo, yo un tiempo trabajé de carnicero y pues era como el peor enemigo de ellos, ¿no? Porque ahora los estaba cuidando ¿Te y antes... investigaron o cómo? Sí, no, pues yo tenía ahí, o sea, como en la plataforma, pues pones en lo que has trabajado y tu experiencia y así. Y pues a los dos nos gustaba pues bastante la carne, las carnitas, la barbacoa, todo eso, ¿no? Entonces desde que llegamos ahí y como era un santuario, pues la comida era vegana. Entonces Pues, fue ¿qué de es que esto? sí, no, pues era pura ensalada, arroz, cosas así, pues tofu. Y veías a los no. cochinitos así, no, hombre, esos, unas chuletitas. Sí, Yo soy del norte de México. Sí. Todos los días carne asada, discada. Uy, unas carnitas, unas Fíjate gorditas de nada más, chicharrón. chicharrón de la Ramos, patrocínanos, chicharrón de la Ramos. pues fue precisamente por eso, porque Por eso que nos corrieron. Estuvimos ahí en diciembre, o sea, en Navidad. Y en Navidad fue cuando estábamos de que, ay, imagínate comer unas carnitas de cena en Navidad. Unos chicharroncitos con salsita. Y luego a Raúl se le ocurrió hacer la pregunta. Bueno, o sea, es que ya llevamos 2 semanas comiendo y pues comes y no te llenas. Y el trabajo, la verdad, era bastante pesado porque era puro lodo, y lluvia, frío y todo. Sí. Entonces, a Raúl estábamos en el cuarto platicando, o sea, pues en un cuarto privado con un amigo español y un amigo italiano que igual conocimos ahí. Y ya, pues estamos platicando eso, pues, ¿cómo les caería ahorita pues, un chicharroncito, algo así? Los dos no eran veganos. Y entonces, pues, Raúl hizo la pregunta. A ver, no, pues cada quien tenía su sección, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que sacrificar algo, así de que fuera el fin del mundo y nos quedamos aquí, tuvieran que sacrificar a uno, ¿a quién sería? De su A uno de sección. los cerdos. A uno Ah, de de los los cerdos. cerdos. Sí. Ah, ok. Entonces, no, pues cada quien, porque eran como 130 y cada uno pues tenía su nombre, ¿no? Y ya ¿Tenían nombres los sí, cerditos? Y te los tenías que aprender. Y yo de que, no, pues yo de que, Raúl, no, pues yo que a Winston, porque es el que menos conozco. Y yo, no, pues yo a Jerry. No he creado lazos con él. Sí. ¿Y ustedes les ponían los nombres? ¿O? No, ya ya no. Ah, ya los Nosotros tenían. teníamos que llegar y aprenderlos, que pues estaban algo difícil. Entonces, Órale. yo dije, no, pues que yo a Jerry y el otro, no, pues yo a Michael y así. Entonces, pues que una muchacha nos estaba grabando. ¿En serio? Sí. Pues no, que estaban en el cuarto. Sí, pues, era una conversación privada. Ya, o sea, no estábamos en medio de los voluntarios, pero había una muchacha que al parecer estaba escuchando. Una Y infiltrada. hasta Sí. nos grabó y luego fue y nos acusó con la encargada. Era también voluntaria. Pero era. ¿Qué nacionalidad? Sueca. Vaya Sí. con los suizos, No, No, es que sí. de Suecia, no de Suiza. Ah, ok, de sí es Suecia. cierto, perdón. Sí. Perdón, sí es cierto. Mis gentilicios están desacomodados. Entonces, Todo ella me los delató. Sí. Fue con el chisme con los dueños Sí, de la sí, granja. en mero Navidad, o sea, pleno 25. Qué buen regalo, oye. Sí, no, o sea, ya habíamos trabajado 24 y 25. Entonces ya al día siguiente vamos y pues estábamos dormidos, era nuestro día de descanso. Y llegué, nos tocan ahí al cuarto. Nos dicen, salgan, que vamos a platicar con ustedes. Ya, pues salimos y dijimos a Raúl, no, ya nos van a correr. O sea, pero no, nunca pensamos que por eso. Y ya, pues que nos dicen, no, pues lo escuchamos hablando así, ya está, y tienen 2 horas para irse.
Ándale. No, pues nuestra ropa, yo tenía mi ropa lavando y habíamos mandado ropa a la lavandería y todo. Les dijimos, pues nos podemos quedar un rato más pues para esperar a que se termine de lavar y nos dijeron, no, ya no los queremos aquí. Pues nos llevaron. Con que el chicharrón, ¿eh? Ándale. Fíjate, Y ya entonces, ahí terminó. ahí terminó la Esa experiencia. aventura. Sí, bueno, pero después nos llevaron a Dublín y pues no, como trabajábamos nada más como específicamente para movernos de un lugar a otro, Ujú. entonces no teníamos pues mucho dinero tampoco de sobra, ¿no? Porque también pues teníamos nuestro trabajo de voluntarios más aparte el de intérpretes, pues no queríamos trabajar mucho. Entonces estuvimos en Dublín, no teníamos como, pues, dinero ni nada y nos quedamos en la calle 3 noches. 3 noches y fueron 4 días así de pues no tener dónde dormir. Y llegaban y les echaban monedas. Pues, casi. No, Se hubieran hombre. puesto a cantar o algo ahí. Allá es muy común Pues, ver en la calle sí. personas tocando guitarra o algún instrumento, ¿no? Sí, es Sí. muy común. No, hombre, hay mucha competencia de eso. Sí, Pero no, ustedes iban a cantar en español, no hay tanta competencia en español. hay de todo. De hecho, intentamos, o sea, inmediatamente contactamos a los hermanos que habíamos conocido en Escocia, Ujú. a las otras familias de los otros voluntariados, y empezamos a llamar a iglesias, a ir a lugares así de voluntariado ahí en Dublín, y no, pues no nos recibieron en ningún lado. No, pero ¿qué les decían? No, no podemos. O Sí, es que era de diciembre. es que les gusta el chicharrón. O qué les decían. Por las fechas. O Pues que era muy pronto como para aceptarnos así Sí. inmediatamente. Y luego también pues las fechas, muchos tenían casas llenas y sí. Entonces nosotros también pues queríamos como intercambiar trabajo, sí, pues, simplemente lo por que un lugar estaban para haciendo, dormir. ¿no? Sí, lo mismo. Ajá. Y no, pues no pudimos. Entonces pues estuvimos 3 noches ahí en la calle, fueron 4 días y fue una experiencia bastante Pero vieron interesante. la provisión de Dios, ¿no? Claro. Esos 3, 4 días. Sí, claro, sí, claro, sí. porque de pura casualidad pasamos caminando por una estación de policías y vimos así indigentes allá adentro. Y ya nos metimos y les preguntamos y nos dijeron que ahí se quedaban ellos. Y ya dijimos, no, pues ya tenemos dónde dormir. Y ahí En la nos estación de quedamos. policía. Sí, en la estación de policía. Pero era dormir así en sillas o en bancas porque no te podías acostar. Salen los policías, te despertaban. Órale. Y esa fue la primera noche. Y todas las noches, o sea, todos los días pensábamos que era el último día. Y Ajá. todos los días regresábamos a la estación de policías. Pero empezamos Somos nosotros otra vez. Sí, hola. empezamos a buscar así comedores sociales, comedores para gente sin El hogar. DIF de allá, ¿verdad? Ajá, tal cual. DIF Premium, porque Estaba chido, hombre, sí, comíamos sí. mejor que en la granja. Ahora sí mejor que los cerditos. No, ahora sí. Oye, pero en ese tiempo fue finales de diciembre. Sí. Y pues me imagino que frío también en la calle, ¿no? Sí, eso era lo peor, la verdad. Ajá. La verdad, durante el día, hasta se te olvidaba. olvidaba que eras homeless, Sí, que pues eras andabas viendo la ciudad. indigente, porque andábamos así, pues teníamos comida, y turisteábamos. Ya nada más oscurecía y llegaba el frío. A ponerse toda tu ropa, ¿no? Sí. A ponérsela ahí. No, yo me ponía de que 3, 4 playeras y luego, porque tampoco nada más traíamos una chaqueta porque habíamos dejado las cosas allá. O sea, de que no, se quedó lavando. Y ¿En serio se quedaron con tu ropa? a mí sí, yo perdí como 3 sudaderas y una chamarra así grande. Ah, mira qué Y, gandallas los... y yo me ponía doble pantalón, doble par de calcetines porque el frío te quemaba los huesos. Sí, sí. Vaya, vaya. Y todo esto lo saben sus papás ya. Después. Si no, ahorita los están escuchando. Mi Ah, hijo, sí. ¿por qué pasaste fríos? Y luego, ¿cómo fue que regresaron de ahí a... Bueno, eso me imagino fue el último voluntariado, ese. No, fue uno más. Uno más. Ajá. Ah, pero ya ahí ya todo normal. Sí, Sí, ya. muy bien. Fue el último. Y Ese fue en Inglaterra, Ese ya fue en un Inglaterra. pueblo que se llama Barnstaple. Y ya, de ahí nos regresamos a España. Ok. De todo su viaje, digo, yo creo que experiencias deben tener muchas, pero ¿cuál consideran ustedes que fue su mayor prueba y su mayor bendición? La prueba, yo creo que definitivamente cuando estuvimos en la calle en Dublín. Esa experiencia que acaban de contar. Sí, porque pues la verdad teníamos demasiadas ventajas comparados con los indigentes de verdad.
porque sabíamos que tarde o temprano iba a terminar. Y si hubiera sido necesario, hubiéramos pedido ayuda y alguien nos hubiera ayudado, o sea, de conocidos. Domingo nos regañó bastante por no haberle avisado. Sí, la verdad, Domingo nos hubiera hasta pagado el boleto de regreso a... Pero pues sí pidieron ayuda a los hermanos que habían conocido ahí, ¿no? Pero pues no... Bueno, para... O sea, los de pero Reino Unido. para conseguir contactos. Sí, sí, sí. Y no tanto para que nos dieran dinero o algo así. Sí, sí, sí. Pues sí, fue una experiencia un poco difícil por el frío, tener que caminar tanto así con las mochilas y dormir así sentado. O sea, después de 1 o 2 días, pues ya el cuerpo lo sentía. Pero hasta eso nunca se sintió, de hecho, en nada de lo que hicimos, nunca sentí realmente una incertidumbre, una frustración de que no nos salieran las cosas, porque como no teníamos realmente un plan, pues sabíamos que lo que sucediera era porque pues Dios así lo quería o nos dirigía de cierta manera para llegar a cierto lugar o con ciertas personas. Pero pues, o sea, sí, de todos modos, de estar así en la calle, en el frío, pues no está tan cómodo. No, y supongo que, digo, sabemos que en algún momento nuestra impaciencia o a lo mejor nuestra debilidad pudiera ser, híjole, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo le voy a hacer mañana? Y como tú dices, no tenías un plan específico para el día, pero Dios no se olvidaba de ustedes. Siempre tuvieron que comer, tuvieron donde medio descansar, aunque estuvieran ahí en la calle, y sabían, como tú decías, bueno, Dios nos va a ayudar para salir o para terminar esta situación. O sea, no era algo, tenían esa certeza, me imagino, no tanto por el proceso del voluntariado, sino también aparte porque Dios los estaba protegiendo, ¿no? Porque pues les pudieron haber pasado muchas cosas en la calle y aún así están enteritos, ¿no? Sí. Y de hecho, días después, ya la encargada de la granja nos devuelve la ropa en persona y ya se da cuenta de cómo estábamos y se empieza a sentir bien mal. Y ella misma... Pues cómo estaban para haberles pedido perdón. Ella misma o sea, se ofrece a rescatarnos. Y nos como pone... a los cerditos. Sí, y de hecho sí dijo eso, dijo, o sea, es que también va contra nuestra ética que nosotros estamos ayudando pues, cerdos y a los humanos los dejamos así como ustedes. Y de hecho... Técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Sí. Estuvo bien loco porque terminamos quedándonos en casa de su mamá. Ajá. Y con ella pasamos Año Nuevo. Y luego ya después nos pasamos a otra casa de la encargada que era Airbnb, allá en Dublín, cuando se liberó. Y estuvimos ahí como 2 días con Airbnb gratis, comida gratis, sin tener que trabajar como voluntarios. Y en el centro de Dublín. En el centro de Dublín. O sea, terminó bien. Fue una recompensa después de 3, 4 días de vagabundos, sí. De indigentes. Sí. No, y después, bueno, la mayor bendición, y ya para terminar mi turno, yo creo que conocer a la gente, definitivamente, porque nos involucramos tanto con la gente que nos hicieron parte de su familia, de la iglesia, del grupo de jóvenes y por lo tanto de las iglesias de cada uno de esos jóvenes, tanto ahí en Cartagena como en otros pueblos de donde eran los jóvenes, y los voluntariados donde ayudábamos en la iglesia y en nosotros. O sea, toda esa experiencia de conocer gente, de vivir las vidas que ellos vivían sin tener que comprometernos ya de por vida a ese tipo de vida, sino probar diferentes tipos de vida y eventualmente regresar a la nuestra. Todo eso pues te expande el horizonte, o sea, te abre la mente, te da muchas opciones y te hace pensar muy, muy diferente, la verdad. Sí, bueno. Sí, en mi caso, pues igual, prácticamente, pues aprender a confiar en Dios, ¿no? Pero yo creo como que lo más, o sea, con lo que más batallé en ese tiempo, porque, pues sí, tú eres, o sea, me di cuenta de, ahora sí que como dice Mateo, ¿no? Que, o sea, que Dios tiene hasta cuidado de los pajarillos, pues cuánto más de nosotros, ¿no? Que somos sus hijos. Claro. Entonces, a veces, muchos de nosotros intentamos hacer las cosas por nuestras fuerzas
Y no es sino hasta que pues, le dices, sabes que Dios, no puedo. Entonces es ahí cuando Dios pues, te ayuda, ¿no? Porque a veces, como dice, o sea, dice Pablo que nuestra debilidad se perfecciona, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, y aprendí mucho, o fue lo más difícil más bien para mí, ¿no? Como el rendirme en ese aspecto, ¿no? Como el confiar más en Dios, pues sí, el no creer que yo podía todo, ¿no? Porque incluso lo de Dublín, o sea, eso fue porque, bueno, o sea, nosotros decimos, esto vamos a hacerlo, o sea, ya lo hemos hecho muchas veces, nos vamos a salir adelante y todo. Y al final, pues nos dimos cuenta que, o sea, teníamos que depender de Dios en ese aspecto, sí, ¿no? Porque fue el que al final, pues era lo único que teníamos ahí. Entonces fue como, para mí en ese aspecto, lo más difícil, como aprender a confiar más en Dios, ¿no? Y eso, pues, para mí cambió como mi manera de ver todo, porque ya conoces a Dios como un padre, como un amigo, como alguien que está ahí siempre pues dándote buenas cosas, y no solo como alguien pues, que de los domingos o de reuniones, sino que alguien que está en el día a día, ¿no? En cosas tan pequeñas. Y pues como dice Raúl también, igual pues, yo pienso que mi mayor bendición pues fue eso también, conocer personas diferentes, pues gente que piensa diferente que tú, incluso, pues conocimos gente de todo tipo, totalmente de todo tipo, y convivíamos pues muchas semanas ya con esas personas, gente que pensaba totalmente diferente a nosotros, de muchas religiones, creencias, estilos de vida. Entonces eso fue muy bueno, pues porque también pues es fácil creer ciertas cosas cuando está fácil, ¿no? Cuando estás en tu casa, cuando estás en tu iglesia, todo, en tu ciudad, pero ya que sales y te enfrentas a muchas cosas, pues dices, wow, o sea, entonces eso, pues gracias a Dios, para mí fue muy enriquecedor, pero también, pues la iglesia totalmente, conocer otros hermanos, por ejemplo, pues el Pastor Domingo, yo le tengo mucho aprecio porque nos ayudó bastante en lo espiritual, en muchas áreas de la vida, no solamente en lo espiritual, y pues muchos amigos que recuerdo, no sé, Elena, todas las Anas, Marquitos, Manuel, no sé, muchos amigos que se me vienen a la mente, pero pues fue todo eso, ¿no? Como el hecho de conocer personas, pues hermanos, gente que piensa diferente a ti, pero pues también que teníamos algo en común, ¿no? Que es Cristo. Sí. Entonces, pues fue como lo mejor para mí, lo que más aprendí. O sea, podía ser diferente país, diferente cultura, diferentes costumbres, pero al final nos unía un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? Claro, claro. Sí, y era como... porque nosotros, pues, para los que nos hospedaban, era raro que los jóvenes, pues, fueran a la iglesia, ¿no? Entonces, pero para nosotros era como llegar y tener una familia. Y todos llegábamos y nos acogían y nos invitaban a cenar y nos llevaban a lugares y así, ya sea. Entonces era como siempre tener una familia. Sí. Y siempre pues algo que nos unía pues era Cristo, como dices tú. Entonces, pues sí, al final vimos también ahí la bendición de Dios. Qué bueno, pues Dios los cuidó en todo momento, ¿no? Claro. Y quiero retomar un punto que mencionaste hoy tú, Raúl, así muy brevemente. Mencionabas que la iglesia en Cartagena tiene mucha obra social. En el sentido, ya habíamos platicado al respecto del banco de alimentos, y me platicaste que las hermanas estuvieron orando por alguien que les ayudara porque era muy pesado para ellas, ¿no? Porque ellas tienen su trabajo normal y aparte se ocupan del banco de alimentos, entonces que estuvieron orando mucho tiempo y que llegan ustedes. ¿Y qué les dijeron? Nunca nos imaginamos que unos mexicanos nos iban a ayudar. Y ahí llegaron ustedes. De toda esta acción social, porque me imagino que pues no solamente es esto, y ahí mismo Pastor Domingo nos ha contado al respecto, de todas estas acciones, actividades, costumbres, ministerios, ¿qué ustedes adoptarían para realizar aquí? Yo creo que algún tipo de obra social, no necesariamente un banco de comida, pero sí involucrarnos de alguna manera o sea, entre nosotros mismos, incluso entre las mismas familias, hacer alguna actividad simplemente fuera de la iglesia. Uh-huh. Y también con familias o con personas fuera de la iglesia, con el objetivo de ayudar y al mismo tiempo compartir algo y que se interesen en Dios. Claro. Y atraerlos a la iglesia. Claro.
como lo que pues me comentabas que hacía Isaac, ¿no? De dar clases de guitarra Ujú, aquí en la iglesia, pues es, por ejemplo, un tipo, ¿no? Un tipo de obra, ujú, claro. pero pueden ser más, ¿no? Por el simple Sí, hecho de reunirnos entre los jóvenes, pero fuera de la iglesia, para convivir, para jugar, tener eso como costumbre y desarrollar así como un lazos de familia más allá de más solamente cercanos, ¿no? vernos Más en la iglesia. fuertes. Sí, Ajá. totalmente de acuerdo. Sí, David. sí, sí. Pues para mí, pues eso, el apoyo social, involucrarnos más pues con los más necesitados también, Ujú. que pues gracias a Dios a nosotros, a muchos de nosotros pues nos ha dado eh, mucho más de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues apoyar más a los más necesitados, que pues prácticamente era lo que hicimos bastante allá, ¿no? Y esa experiencia de Dublín pues también nos ayudó a nosotros mucho pues a querer dar eso que recibimos, por ejemplo, de los centros sociales, Ujú. que nos ayudaban a nosotros. Entonces dijimos, no, cuando regresemos a México, pues que hay que hacer también algo igual, ¿no? Porque pues te cambia la vida totalmente. A nosotros nos ayudó bastante y nos animaba. Entonces yo creo que sí estaría bien pues apoyar más a los más necesitados y pues involucrarte con ellos, hacer más actividades con ellos, no tanto tal vez de la iglesia, que es algo que después se da, ¿no? Pero pues también como familia, ¿no? Como compañerismo, amistad, todo eso. Sí, pues es que el hecho de hacer actividades, por así decirlo, seculares, si queremos mencionarlo de alguna manera, Ajá, inevitablemente te va a llevar a una convivencia y a los que no son cristianos te va a llevar a compartirles el evangelio, ya claro. sea repartiéndoles una despensa, dándoles alimentos, dándoles ropa, inevitablemente te va a llevar a compartirles el evangelio a los que no son creyentes, y a los que ya son, pues te ayuda a reforzar esos lazos de hermandad que debería haber en todos los hermanos en Cristo, ¿no? Ujú. Y pues por último, agradecerles el tiempo que nos dan para contarnos sus aventuras. Y pues yo creo que, como ahorita mencionaron, esto les abre la visión de no quedarse solamente sentado en una reunión, no solamente quedarse escuchando, sino ser hacedores, ¿no? Ustedes mencionaron algo de involucrarse, y estuvieron involucrados en todo momento allá en Cartagena, en los diferentes voluntariados, y yo creo que eso es lo que puedo percibir de ustedes, que ahora tienen más arraigado el hecho de involucrarse. Mm. Entonces, ¿qué recomendarían como un último consejo a los jóvenes, sobre todo como ustedes, que a lo mejor andan buscando qué hacer? Porque digo, no necesitas irte al extranjero para saber que tienes muchas cosas que hacer en tu iglesia local, en tu familia. ¿Qué les recomendarían? Mm, yo recuerdo mucho o sea, que he escuchado varias veces que cuando un joven muestra interés en ser misionero, por ejemplo, siempre le dicen, casi que hasta desmotivándolo, pues no te tienes que ir tan lejos para empezar, ¿no? Para hacer obra misionera. Y pues sí es verdad, ¿no? Pero hay veces que estando aquí en tu entorno y si nada más has estado en tu entorno, igual y a veces es difícil ver lo que podrías hacer o cambiar algo que has estado haciendo por mucho tiempo. Y entonces lo que yo recomendaría es simplemente, si no es irse a otro país completamente, simplemente conocer a otras personas, de otras iglesias, otros entornos, más jóvenes, porque eso ya te hace pensar diferente, te da más ideas. Obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Porque puedes también conocer gente que te lleva a hacer algo malo, pero gente que te ayuda de una buena manera, te da ideas, te motiva y es pues conocer más gente, ¿no? Conocer otras cosas y ya eso también te ayuda para tú venir a tu entorno y querer implementarlo o compartirlo con alguien más. Sí. Y entonces alguien más de tu propio grupo de jóvenes de la iglesia o de tu propia iglesia se interesa y quiere ir y conocer más. Y así no va creciendo como ese grupo. Uh-huh. Como dice la escritura, motivarnos al amor y a las Las buenas buenas obras, ¿no? obras, claro. Y como tú dices, todo filtrándolo con la palabra de Dios. Si es algo que es antibíblico, pues obviamente no. Ujú. David. Sí. Pues para mí, yo les diría que no tengan miedo
de pues arriesgarse y hacer cosas, ¿no? Dormir en la calle. Sí. O sea, hasta eso se aprende, ¿no? Pero, o sea, muchas veces no salimos o incluso aquí no hacemos cosas pues por el miedo, ¿no? Uh-huh. De no juntarnos con cierto tipo de personas o hacer ciertas cosas. Entonces yo les recomendaría, ¿no? Eso, que estén dispuestos a conocer nuevas cosas, a abrir su perspectiva, porque hay muchísimo más de lo que vemos aquí, ¿no? Claro. Mucho más de, incluso espiritualmente en las iglesias, pues totalmente las cosas cambian cuando te vas y todo. Entonces, así como dice Raúl, o sea, muchas veces es difícil tú como estar aquí y hacer algo, ¿no? Porque no, pues te falta tal vez conocimiento de algunas cosas, ¿no? O vivir ciertas experiencias que te cambian la vida. Entonces, pues obviamente no irse tal vez al otro lado del mundo, ¿no? Pero pues involucrarse más con jóvenes de otras iglesias, aquí, pues si tienen la oportunidad de viajar, pues que lo hagan, conozcan hermanos de otros lugares, de otras culturas, y pues eso te ayuda bastante, ¿no? A abrir tu panorama. Igual Dios, pues, Dios tiene muchas cosas para ti, y al final, pues en lo personal, fue algo que cambió mi vida, ¿no? Un viaje que era de placer, que era un viaje pues para, pues sí, para divertirme, ¿no? Dios lo utilizó totalmente para algo, pues para sus propósitos, no lo puedo ver de otra manera. Entonces, pues yo le recomendaría eso a los jóvenes, que se animen, que no tengan tanto miedo. Uh-huh. A los papás también, pues, más que nada, porque esto también, pues los papás, ¿no? Es difícil. Sí, claro. Es difícil, pues tú lo sabes como papá, que es difícil. Entonces, pues sí, donde pues salir, conocer, y claro, Dios pues te va a ir guiando, te va a bendecir. Habrá quienes no tengan tal vez los recursos o las facilidades de salir de su entorno, ajá, de su país a lo mejor, pero el hecho de conocer y de tener testimonio de gente como ustedes que ya ha salido, también les puede ayudar a abrir el horizonte, a ayudar a que con su ejemplo se puedan involucrar. Siempre hay algo que hacer en la iglesia, siempre hay algo que hacer en la comunidad y en la familia. Entonces también que yo invitaría también a jóvenes como ustedes y en general a adultos también, a que no se sienten a esperar a ver qué me piden hacer, sino que a ver qué puedo ver yo en donde puedo ayudar, en donde me puedo involucrar. A lo mejor no me puedo ir al otro lado del mundo, como dices, pero tengo el ejemplo de ellos, tengo el ejemplo de otros hermanos que han ido, que han traído ideas, que se han involucrado en más cosas. Bueno, a ellos seguir, ¿no? Siempre, como otra vez en el pasaje de Hebreos, motivándonos al amor y a las buenas obras. Y si Dios se goza en que estemos los hermanos juntos en armonía, van a salir muchas cosas buenas. Sí. Pues muchas gracias, Raúl, muchas gracias, David, Omar, por este tiempo, por sus anécdotas, y esperemos que les sirvan a los que nos están escuchando, y pues nuevamente gracias, ¿no? Sí, no, gracias a ti, y pues la verdad pasamos un buen momento. Hay mucho más que platicar. Ya en otra ocasión será, pero pues ya el tiempo. El tiempo no alcanza. Muchas anécdotas, pero pues sí, gracias por invitarnos. Sí, ya gracias a ustedes. Y amigos, también a ustedes muchas gracias por llegar hasta aquí. Les esperamos en el próximo episodio, donde también vamos a platicar. Hasta luego.